Bueno, y nuevo año, nueva primavera. En este vlog os enseño la primavera en la finca y os voy a dejar en la descripción los diferentes apartados o temas que voy a tocar en el vídeo. El primero y más importante, pues que decimos adiós a la charquita pequeña. La charquita pequeña ya ha cumplido creo que 5 o 6 años y bueno, se pinchó, como veis en casi todos los vídeos, quedaba súper fea y me decidí a desmontarla. Ya tenía la otra grande, así que nada. Empecé quitando esta estructura que teníamos para hacer fotos de los pájaros con palés, los cuales utilizaré para otra idea que tengo en mente. Pero bueno, de momento tocaba reutilizar un poquito la grava, guardarla para más adelante. No sé qué se me ocurrirá hacer con ella. La fui quitando así poco a poco con la mano, pero tardaba un montón, entonces ya me decidí por coger el plástico entero y tirarlo ahí al suelo, y ya lo recogería luego con una pala. La verdad es que pesaba más de lo que parecía. Luego la madera que sujetaba la grava y el plástico estaba toda podrida de la humedad y bueno, los palés estaban bastante bien. Estos palés están Entre los palés me encontré perfectos. algún bichillo que otro. Aquí os he grabado una mariquita de estas de 20 puntos o 21 puntos, ya no me acuerdo cuántos tenía. Aquí una C blanca que ya salían con la primavera. Nada, os enseño un poco el aspecto que tenía la charca, ¿no? Pues muy dejado, incluso veis algún plástico que se ha volado y demás. Y nada, aquí os voy a enseñar todo el perímetro de piedras que tenía, que ya se lo había comido toda la vegetación a lo largo de los años. Veis, parecía más una ciénaga que una charquita. Pero bueno, ahí veis, quité la primera piedra. Después había estado, debido a que me ensuciaba mucho y no podía poner el móvil bien, pues estuve quitando las diferentes piedras y ahora sí que ya puse el móvil así en forma de trípode y me vais a ver cómo quité pues todas las piedras de todos los alrededores de la charca, que como fui metiéndolas poco a poco pues no me di cuenta de la verdadera cantidad de piedras que había. Aquí me vais a ver intentar quitar el estirpoide. Digo intentar porque me costó muchísimo, ni a base de fuerza bruta fui capaz de quitarlo, pero bueno, al final ya lo levanté todo. Veis el pedazo de hueco que había en la charca, o sea, la charca parecía muchísimo más pequeña de lo que verdaderamente era, y aquí veis todas las raíces que habían cogido las piedras, incluso había reventado piedras, las había hecho añicos estas raíces. O sea, esto es un verdadero filtro biológico. Pero bueno, aquí veis el verdadero aspecto. Vais a ver que la charca en su origen era mucho más grande de lo que parecía en los últimos vídeos, por lo que os he dicho antes, que es que la vegetación de ribera, aunque la mayoría eran herbáceas y algún estirpoide de estos, pues que se la habían comido entera. Aquí me vais a ver quitando piedras a toda velocidad, pero tardé una buena tarde en llevármelas todas. Me dolía hasta la espalda, ya no estoy acostumbrado a hacer estas animaladas ahí con las piedras. Las quité también en carretillos, aunque aquí me veis lanzándolas y demás. Pero bueno, las quité en carretillos pues para darlas luego un uso futuro. También con todas las plantas que había así en la charca, como estos pinitos de agua, que ahora mismo no me acuerdo el nombre científico, pues los fui trasladando todos a la grande. Aquí veis el verdadero entramado de raíces que hacían las herbáceas y cómo me puse. Luego más adelante os voy a dejar unas fotos de cómo me puse. Ahí habéis visto las piedras que reventaban las plantas con sus raíces, y aquí os dejo un vídeo que vi esta arañita pirata, de estas que se sumergen ahí en el agua, que parecía que estaba muerta, pero se me subía al dedo y ahora veis cómo vuelve a bucear la tía. O sea, son cazadoras que cazan debajo del agua. El nombre común es eso, araña pirata. El nombre científico tampoco me acuerdo así de memoria. Bueno, veis cómo iba quedando, y ahí os estaba contando que todo lo que es la masa vegetal, todas las hierbas las cogía en brazos y las llevaba para allí, para la otra. Y también todos los bichitos, los renacuajos y invertebrados que había ahí en la charca. Aquí os intenté enseñar algunos en el cubo, pero es que salían miles. Según iba sacando toda la materia vegetal, iba quedando cada vez más enlodazado y tuve que meter el motor, pero veis que en el timelapse le cuesta muchísimo bajar el nivel del agua porque es que se atascaba. Ahí quedó todo farragoso, un fango que flipas. Ahí veis las fotos de cómo quedé, y es que eso lo llevaba con cubos a la charca grande para no dejar ningún bichillo ahí que se muriera. Pues quité el plástico y el geotextil, que como veis estaba petado de raíces, que eran las que habían pinchado la charquita, y nada, luego fue tapar el agujero de nuevo y ya está. Otra novedad que hice en el vídeo fue poner esta cajita nido para apáridos. Es de cemento madera, que es sí, creo que se llama cemento madera. Es un material así muy resistente. Ahí ponía que me daban 20 años de garantía y toda la leche, pero bueno, yo con que dure 10 años me vale. O bueno, ahí me subí a este pequeño nogal, la coloqué con una orientación sur, pues estamos en el hemisferio norte. Y nada, a día de hoy tengo imágenes grabadas de
de cómo asoman palitos y ramitas por la parte de abajo. Y ahora ya pasamos a la primavera total, que es todas las flores, la explosión de flores que ocurre en la primavera. Esto que estaréis viendo lo grabé entre marzo y abril. Finales de marzo hacía más bueno, hacía más sol, pero bueno, en abril está siendo bastante lluvioso. Aquí veis de todo, pues los narcisos, las azaleas, esta violeta, los crocus azafranes, ¿qué más había? Los tulipanes, los nazarenos, los muscari, bueno, de todo. La verdad es que la primavera es una belleza. Estas flores del laurel, que no me salía el nombre, que estaba lleno de moscas y de abejas, ahí al polen de las flores. Y bueno, vais viendo también los manzanos, los perales, los cerezos, que la verdad es una verdadera delicia como abren todas sus flores, aquí con esas gotitas de agua que producían las frías lluvias de abril, pues es que está siendo un abril súper lluvioso y súper frío. Pero bueno, aprovechando estas características, estas condiciones del clima, pues estamos en marco de plantación de todo lo que sean árboles, arbustos, diversas plantas, incluso algunas cositas del huerto que os enseñaré después. Y yo lo que hice fue comprar pues estos plantones de algunas especies arbustivas, como mostajo, que es el sorbusaria, el Crataegus monogina, el espino albar, el prunus espinosa o endrino, estos quejigos. Después también puse cornus sanguínea, algún fresno también planté. Los planté a criterio propio, sin seguir ningún tipo de regla ni nada. Ahí os enseño cómo hice los agujeros y luego cómo puse en cada uno de ellos los cepellones. No seguí, ya os digo, ningún tipo de lógica, se los puse a gusto propio. También os enseño aquí un mirto que tengo pegado a la valla y diferentes laureles que han ido saliendo por sus propios medios, que también quiero que formen parte del futuro. Lo que voy a hacer es todo lo que he plantado, cojo un poco del triturado y se lo voy poniendo así a esto. Aquí he plantado esta, que es una lonífera, esta es valla comestible, se llama o algo así. Luego por aquí un cornus, otro cornus, un quejigo, Crataegus, que este ya lo tengo preparado con la viruta. Y aquí, tras las copiosas lluvias de abril, pues vais a ver cómo en 15 días apenas, mirad los endrinos, qué pasada de flores con esta C blanca, cómo aprovecha ahí el néctar. Este otro que sacó muchas hojas, pero solo una florecita. Aquí los Crataegus, también las futuras flores del cornejo, del cornus sanguínea, que abrirán dentro de poco. Y estos mostajos, sorbusaria, también tipo de serval. Aquí los botones de las hojas del quejigo y como veis agarraron genial. También pusimos las patatas en una tregua que nos dio la lluvia, algunas lechuguitas y algunos cultivos varios ahí protegidos por la red, pero aquí está la joya de la corona, los tomates del invernadero. Los tomates del invernadero ya sabéis que vienen antes y duran más. O sea, igual para junio o así ya tenemos tomates y luego nos dura casi hasta el Pilar. Aquí os enseño cómo hacemos los semilleros, más bien los hace mi abuelo. Primero los deja aquí y luego los va poniendo en alveolos para finalmente pasarlos a la tierra. Vas cogiendo de unos, otros y tal. Pero le hará daño a las raíces. Nada. Nada. No, porque está recién regado de esta mañana. Vale. Hay que regarles, hombre. En seco te la quedas ahí. ¿Ves? Ahora nada más que ir cogiendo de uno en uno. Mira, ¿ves? Ya está. Que antes, como les ponías directamente aquí en los... No. Nunca les he puesto yo directamente. Siempre les he puesto primero en bandejas, vamos en tarrinas, una jaula de estas de la fruta y esto, llena de tierra, y luego he ido atrás. El señor Ángel me lo dijo así. Que la raíz de... Mira, este se ha doblado por aquí. Entonces, este no vale. La raíz del tomate la metían doblada. La metían así, en la tarrina esta, la metían así, coño. ¿Cómo lo meten ustedes así? Dices que da el doble. El tomate cuanto más raíces eche, de hecho es que en los invernaderos les ponen tumbados. En vez de meterles así como les metemos nosotros verticales, les tumban. Y en vez de taparles solamente esto, le tapan hasta aquí arriba.
Cierra esa puerta aquí. Vale, voy. Bueno, y aquí quedó mi abuela haciendo las 1000 bandejas de tomates, que siempre pone una barbaridad, pero bueno, demasiado me parecen a mí. Pero bueno, nos gustan los tomates, entretiene, así que nada. Y otra de las cositas que os traigo es los hoteles de insectos. Aquí os enseño los más viejos y quiero deciros que este que hice con palés, pues en una de estas temporales de lluvia y viento, pues se arrancó y se rompió. Entonces lo tuve que reubicar y también le reutilicé. Un cachito que quedó lo utilicé para hacer uno nuevo y otro cacho lo puse junto con el trozo de madera este grande con muchísimos agujeros. Aquí todavía no está porque no se había roto, pero en abril, ya en los vídeos de abril ya lo veréis como está aquí en el lado izquierdo. Aquí veis la frenética actividad de las osmias, tanto de los machos como de las hembras, y aquí ya veis la imagen como os dije antes, que tuve que ponerlo aquí al lado porque allí se había roto. Aquí os dejo algunos planos de las osmias trabajando en sus agujeritos y también os enseñaré el pequeñito que tengo colgado del nogal de la charca. Es una verdadera maravilla ver cómo las abejitas están ahí operculando los agujeritos y es que no paran. Aquí un abejorro, también le sirvió nuestro hotel para abejas para descansar después de la tormenta, y aquí os enseño uno que hice nuevo. Aproveché este cacho de lilar muerto y atornillé el cacho de palé y puse unos troncos nuevos que ahora os voy a enseñar cómo lo hice. También le puse ahí con un tornillito un cachito de plástico para evitar la humedad, y aquí os enseño otro de los viejos. Y bueno, aquí vamos con la faena. Deciros también que si queréis que haga un vídeo más específico de todas las características, todo lo que hay que tener en cuenta, las especies de abeja y demás que podemos lograr con este tipo de refugios, los beneficios, es decir, una guía completa de los hoteles de insectos o refugios para abejas solitarias, pues me lo ponéis en los comentarios y yo encantado me curro una guía bien hecha. Aquí os enseño un poco pues las medidas que tiene que tener, los diámetros de las diferentes brocas y demás, y bueno, ya acabados. Utilicé algunas maderas duras como de encina y luego otras blandas como este chopo, que estas blandas no me gustan tanto porque sí que es verdad que al hacer el taladro se astillan un poco y luego hay que rematarlas bien, pero bueno, aquí veis cómo fui jugando con los diámetros, los diferentes tipos de pues tanto de maderas como de morfologías, ¿no? Que os enseño cómo las puse un tejadito a cada una con un cachito de chopo y un tornillito, y nada, os enseño que reutilicé el palé para ese que habéis visto antes en el lilar, y luego otro pequeñito que le utilicé para ponerlo al lado de una lavanda y un tomillo pegado a la verja que linda con un campo de cultivo. Aquí le veis, tiene una manera más rústica, lo hice un poquito a mi manera, y el target de estos refugios pues son estas osmias. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este vlog de primavera, tanto como me gusta a mí la primavera, y con esto me despido. Nos vemos en futuros vídeos, darle un like, suscribiros y adiós.